Kaixo guztioi, ongi etorriak jardunaldi honetara eta eskerrik asko denei parte hartzeagatik. Lehenik eta behin pertsonak aurkeztea. Gaur gurekin hemen Estibaliz Hernández, Mikeko ikertzailea eta Mondragon Unibertsitateko irakaslea, Adriana Uribezalgo, Ekomodo enpresaren fundatzailea eta zuzendaria, eta ni Beatriz Berosa naiz, Oarsoaldea Garapen Agentzia. Cuando ya la semana pasada iniciamos la primera de estas jornadas, pues hablábamos sobre la nueva economía. Nos encontramos en la actualidad en un momento complejo, con una crisis sanitaria y económica originada por la pandemia. Y además de la pandemia, que no es poco, pero como sociedad seguimos teniendo importantes y grandes desafíos. Necesitamos entre todos construir una economía que nos permita salir de la crisis, pero salir de esta crisis sin agravar los graves problemas climáticos que ya tenemos y buscando promover un consumo y un crecimiento que sean sostenibles. Las empresas y los agentes del territorio podemos tener un papel clave y podemos contribuir e impulsar modelos de empresa que pongan en el centro a las personas y al medio ambiente, a nuestro planeta. Algunos de estos modelos, entre ellos están la economía circular y la economía azul. Son modelos que persiguen la transformación y el impulso de la actividad de la empresa, pero siempre mirando a la naturaleza y buscando el equilibrio entre la actividad económica y el consumo de recursos, de unos recursos que son finitos. Oarsoaldea, como agente facilitador del desarrollo de nuestras empresas, tenemos también la responsabilidad de que éstas impulsen procesos de economía circular en el entorno. Con esta jornada que hemos organizado hoy, nos gustaría inspiraros tanto a las empresas como a otros agentes y transmitiros los principios de la economía azul, de la economía circular y de la transición ecológica. En una segunda fase posterior, también nos gustaría contar entre los agentes de nuestra comarca con algunos que quieran que como territorio avancemos también en este camino y que quieran con nosotros formar parte de un grupo de trabajo para eso. Helburu horiekin online formatuan bi jardunaldi antolatu ditugu Mondragon Unibertsitatearen eta MIK erakundearen eskutik eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin. Gaurkoa bigarrena da. Ekonomia urdina eta ekonomia zirkularra izango ditugu aztergai. Gaur, beren partaidetza eskertu nahi diet Estibalizeri eta Adrianari. Por último, deciros que las intervenciones serán en castellano para una mejor comprensión de todos, pero que tendréis las presentaciones en euskera y en castellano, os las enviaremos por mails una vez finalizada la jornada. Y también pondremos la grabación de esta jornada, la colgaremos de nuestra página web. Os enviaremos también el link. Eta besterik gabe, eurei emango diet hitza, mila esker Estibaliz eta aurrera. Oso ondo, eskerrik asko, Bea. Bea komentatzen zuen bezala, aurkezpena ondo iruditzen bazaizue erderaz egingo dut, eta gero galderak balen badaude edo dena dalakoa, nahi dezuen hizkuntzan inditzazkezue, txatetik eta bukatzerakoan erantzungo ditugu. Este es el segundo de dos webinars que organizamos en el marco del proyecto Ereduak Ereiten. Ereduak Ereiten es un proyecto que intenta buscar o identificar esas nuevas economías que nos permiten avanzar en la sostenibilidad, haciendo sostenibles los negocios, la sociedad y el medio ambiente.
En este contexto, creemos que todavía ese tipo de economías donde ponen a la persona en el centro pues cobra aún mayor sentido. Vemos lo vulnerables que podemos llegar a ser pues por circunstancias que creíamos pues, impensables hace unos meses. Y bueno, en ese sentido pues pretendemos que el proyecto sea algo abierto, colaborativo. Nosotros estamos junto con la agencia desarrollando, digamos, el reflejo que estas nuevas economías pueden tener en el territorio, pero sobre todo mediante estos webinars y unas acciones posteriores que os comentaremos hacia el final, queremos contar con vosotros, con la gente que estáis en la comarca y que podéis impulsar bien desde distintos organismos o desde empresas o distintos agentes que sean tractores en la comarca o simplemente les interesen estos temas, pues queremos contar con vosotros. Así que dicho esto, un poquito de contexto y vamos a arrancar. Esta idea de hacer los webinars parte de este interés, ¿no?, de desarrollar estas nuevas economías en la comarca. En la sesión anterior, en el primer webinar, hablábamos en general de las nuevas economías. Todas estas nuevas economías tienen como eje vertebrador las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se hablan de distintos tipos de economía: la economía del bien común, la economía colaborativa, la economía feminista. Bueno, pues hay una serie de economías de las que ya hablamos en el primer webinar, y en este segundo webinar, por la importancia que tiene y por el impacto que va a tener en el medio plazo, nos parecía interesante hablar de economía circular y en particular de la economía azul, muy ligada a la economía circular por la circunstancia que tiene Oarsoaldea, ¿no? Una comarca abierta al mar, con uno de los puertos pues con un puerto importante en la costa atlántica y bueno, con agentes que ya están haciendo este tipo de cosas en el territorio, ¿no? Entonces, bueno, por ese motivo nos parecía importante hablar de economía circular y azul en particular. Bueno, al final la situación actual o lo que justifica o lo que intenta o lo que engloba la necesidad de un nuevo modelo es pues que el modelo actual está muy basado en el consumo de recursos fósiles, es un consumo es un tipo de un modelo de consumo y generación de residuos que lo que está haciendo por un lado es esquilmar los recursos naturales y por otro lado generar una cantidad ingente de recursos que puede ir a vertederos, a incineradoras o en el peor de los casos pues al medio ambiente, ¿no? Este mix lo que hace es que lo que antes era solo preocupación de unos pocos se ponga en la agenda de las personas de muchas de las estrategias a distintos niveles que toca abordar a nivel de país, a nivel de empresa e incluso como ciudadanos, con lo cual esas prioridades, la prioridad de la emergencia climática pues se pone en primer lugar. Además, en el contexto actual, esta idea del Green Deal o de la emergencia, de la necesidad de ir hacia un modelo más verde o, digamos, donde los recursos no se esquilmen, viene de la mano de una transformación digital que va a posibilitar, luego veremos qué tecnologías y de qué forma, esa transición. Entonces, aquí lo que buscamos es pasar de una economía lineal. El modelo actual se basa fundamentalmente en extraer, usar y tirar el producto. En ese modelo de negocio no se tiene en cuenta más que el precio, más que buscar, el foco está en satisfacer las necesidades del consumidor, buscando siempre temas de competitividad. No se mete en la ecuación otro tipo de cuestiones como la sostenibilidad, el medio ambiente o los impactos que a largo plazo eso pueda generar. El consumidor ni el fabricante a día de hoy, dentro de poco sí, pero hasta el día de hoy han tenido bastante poco que ver en cómo su modelo de producción y de consumo estaba impactando a cuestiones que tenían que ver con ese modelo, pero que no se hacían cargo, ¿no? Lo que buscamos con la economía circular, lo que se busca con la economía circular es que haya una incorporación menor de recursos al inicio, recursos naturales generalmente o recursos en general, y desde el propio diseño se concibe ese producto para ser refabricado, reutilizado, reciclado,
¿vale? Las distintas R's que puede haber. Entonces, desde el propio diseño se busca que sean patrones de ecodiseño, que la fabricación también tenga en cuenta la separación posterior, su facilitación para que ese producto o esas partes de ese producto tenga distintas vidas, incluso en el propio consumo y en el post-consumo, ¿no? Como eso luego pues se puede volver a usar sin que necesariamente tenga que ser un desecho. Esta es un poco el dibujo de esta cadena de valor o de esta economía, la lógica de esta economía circular. Lo que pretende finalmente es hacer más con menos. Y lo que está potenciando es que al final, cuando tenemos un marco de juego con posibilidades infinitas, donde los recursos son infinitos, pues la creatividad se limita a lo que el consumidor esté dispuesto a comprar, esté dispuesto a pagar por. Sin embargo, aquí introducimos otro tipo de elementos que, digamos, ponen un marco de juego diferente y a veces la innovación o la forma de trabajar da más posibilidades de las que a priori se pensaba, ¿no? Entonces, hay un cambio de paradigma. Está claro que pues hay bastante conciencia, o por lo menos hay un entendimiento bastante global de que el modelo actual, bueno, pues tiene muchas limitaciones, y prueba de ello es que tanto a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel estatal y a nivel de Euskadi, tenemos distintos planes, distintas políticas, distintas leyes que ya están legislando eso. La base de todo serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Después Europa está pegando muy fuerte con el tema del Pacto Verde. Hay un montón de normativas de obligado cumplimiento. Ya no son simples estrategias o recomendaciones, sino que hay normativas que están poniendo, bueno, pues bastantes límites a la cuestión sobre todo del plástico, a la cuestión de las emisiones, a ese tipo de cuestiones que hacen que o la empresa se reinventa o ya no es por una cuestión de conciencia, donde antes o hace unos años alguien por conciencia podía dejar de hacer X cosas. Ahora es por una necesidad legislativa. O sea, si no me van a sancionar, no hay otra, lo tengo que hacer. Con lo cual, si quiero sobrevivir en el mercado, tengo que tener en cuenta esa variable en mi ecuación. A nivel estatal, lo mismo, hay un plan, hay una estrategia de economía circular, y a nivel de Euskadi también, ¿no? Se apuesta porque en 2030 haya, o hasta 2030, y a partir de ahí pues seguramente más, de momento el plan está hasta 2030, de fomentar esa economía circular en distintos ámbitos de los sistemas productivos y de consumo en Euskadi, ¿vale? Entonces, ante esta situación, ¿qué pueden hacer las empresas? Hay como dos drivers, o sea, hay dos fuerzas que están acompañando estas nuevas tendencias. Por un lado, la obligación, hemos visto las normativas, las leyes, toda la legislación a la empresa le va a obligar, o lo hacen por obligación, o lo hacen también porque el propio consumidor. Luego veremos un poco cuáles son esos retos o esas claves para transitar a un tipo de economía así. El propio consumidor también está teniendo otra sensibilidad a la hora de comprar, ¿no? Y si hablamos de los millennials, que van a ser los futuros compradores o los futuros consumidores, tienen otra sensibilidad ya también y cada vez mayor con respecto al medio ambiente. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas? Por un lado, adaptarse a esas nuevas prioridades por pura necesidad. Ver cómo ese nuevo marco me da nuevas oportunidades de negocio para explorar y explotar, que al final parece que, ¿no? Como siempre lo he hecho así, me ha ido bien, me va bien. Bueno, pues meto en esa ecuación un nuevo elemento y seguramente me dará más margen para la innovación. Lo pueden hacer desde el compromiso, convirtiendo esas amenazas en oportunidades, y al final lo que se pretende o lo que deberían de hacer es alinear esa estrategia de la manera que se pueda en cada caso para alinearla, o sea, con el contexto en que vivimos, ¿no? Esa estrategia a nivel de negocio. ¿Y cuáles son un poco los tres elementos que hacen que las empresas transiten hacia esa economía circular? Por un lado, focalizarse en el consumidor. La orientación al cliente, la orientación al consumidor es algo que se viene haciendo hace muchos años, pero si escuchamos al cliente, si escuchamos al consumidor, hay personas ya que están dispuestas a pagar un poco más por ese producto porque tiene unas características determinadas, incorpora materiales reciclados, incorpora una nueva forma de consumo, porque eso es, digamos, lo que al consumidor
le hace sentir bien. Ya no tanto comprar 5 camisetas, igual compro una, pero con unas características que me dan un valor por encima de lo que me puede dar la prenda en sí misma, ¿no? Hablando en este caso de ropa, pero podríamos aplicarlo a muchos, en el ámbito de la automoción. Luego veremos, ya algunos fabricantes están incorporando plástico reciclado en tapicerías, sobre todo los fabricantes del norte de Europa, Volvo y demás, en lugares visibles, que era un poco, bueno, pues parte de la estrategia del marketing, de que eso se visualizara, porque hay ciertos clientes que lo ven como algo premium, el tener esa parte de plástico reciclado, pero incluso en el interior. Volvo tiene un modelo de coche híbrido ligado a las nuevas tecnologías, ligado al coche eléctrico, se están incorporando procesos de economía circular en la propia industria de automoción, que bueno, pues es una industria que está muy, muy focalizada en los estándares, en los requerimientos del fabricante. Entonces, algunos fabricantes ya están haciendo apuestas todavía muy tímidas y todavía no son estructurales, pero sí que hay un pequeño avance en ese sentido. Otra manera de incorporarme o de incorporarse una empresa a la economía circular es a través de las tecnologías. Las tecnologías lo que me van a permitir es aumentar el ciclo de vida de ese producto. Lo que yo quiero es que esté más tiempo en el mercado, que sea durable, que se pueda reparar, que tenga una eficiencia energética. Ese tipo de cuestiones me va a ayudar a estar cerca de lo que se determina como economía circular, ¿no? Y por otro lado, la sostenibilidad en cuanto al el procesado de generación de ese producto, cómo intento consumir menos materia en su producción o reutilizar una parte de la materia o toda la materia utilizada en su producción y además reducir el consumo energético durante su producción. Esto es un poco como los 3 pilares para transitar o para que las empresas tengan en cuenta o repiensen sus modelos de negocio en clave circular. Vale, entonces aquí un poco lo que traemos es un par de diagramas. Al final el diagrama de la madurez lo que ayuda es a pensar o a que las empresas piensen en 4 claves a la hora de abordar esto. Dices, yo en mis operaciones diarias, ¿qué cuestiones puedo reducir? ¿Qué cuestiones puedo sustituir por elementos más sostenibles? Y veo qué impacto tiene eso. Lo mismo en el ámbito de la cultura, de la organización, de lo que ocurre dentro de mi empresa. Y con lo que produzco o con respecto a los productos o servicios que mi empresa ofrece al mercado, ¿vale? Eso sería un poco la idea. Y la última sería el ecosistema. O sea, yo con mis proveedores, yo con mis clientes, con los agentes con los que me desarrollo, ¿cómo puedo desarrollar mis alianzas para que esto sea realmente o pueda transitar hacia esa economía circular, ¿no? Al final se trata de potenciar lo positivo para generar más ingresos, consumiendo menos, buscando ese margen en el valor que le puedo otorgar al producto porque sus características intangibles incorporan esa circularidad. Puedo cobrar más por un X producto que tenga cierta cantidad de material reciclado, que si no lo tiene, si soy capaz de atribuir ese valor añadido en la marca, en el valor percibido por el cliente. Esta es una de las claves, ¿no? Las tecnologías, ¿no? Hablábamos que las tecnologías es uno de los elementos fundamentales para avanzar en este modelo, y todo lo que es la industria 4.0, esas tecnologías que se ven ahí, nos están ayudando a hacer más eficientes nuestros procesos, a monitorizar mejor nuestros consumos, a poder ofrecer servicios a las empresas antes de que los demanden, ¿no? Todo el concepto de servitización estaría detrás de esta idea. También hay tecnologías físicas como la impresión 3D, el almacenamiento de energía, la espectroscopia, que van a ayudar a identificar esos residuos, a darles una segunda vida. Y luego también hay energías biológicas como la bioenergía, la ingeniería genética, la de biomateriales, que lo que nos están ayudando es a generar, digamos, segundas vidas para esos productos o ver cuál es la mejor manera de valorizarlos, ¿no? Ya nuevos materiales o demás.
Este gráfico lo que nos muestra es cómo podemos crear valor. Al final, la creación de valor está ligada a la sostenibilidad, a la competitividad de la empresa. Tenemos que buscar como empresa, si queremos apostar por un nuevo modelo de economía circular, apostar por poner el foco en una o en las tres, ¿no? En las tres partes de esta montaña de valor que se le llama, ¿no? Mountain Business Value Hill le llama. Entonces, desde las materias primas a la fabricación, a la distribución, hasta el uso, el mantenimiento, el compartir, el reparar. Queremos que el producto esté tiempo con el cliente. O incluso que el producto no sea del cliente, que el producto sea mío y el cliente me pague por un servicio, ¿no? O sea, eso pues, cada vez se ve más en muchas industrias donde el cliente me paga porque el cacharro funcione, no porque por el cacharro en sí. Entonces, bueno, hay distintas fórmulas ahí que luego veremos, también ligadas a ese concepto de servitización, de pasar de vender producto a vender servicios o soluciones, en la idea de redistribuir o reusar, renovar, refabricar y recapturar ese material. Con las nuevas normativas se está pidiendo cada vez más que haya una responsabilidad compartida del fabricante. Si estoy usando determinadas sustancias, si estoy usando determinados elementos en mi fabricación, la legislación me va a provocar o me va a instar a que yo me haga cargo también de cómo eso vuelve a tener una segunda vida y no pasa a ser un desecho sin más, ¿no? Eso en el Pacto Verde Europeo pues se está contemplando así. Rápidamente paso un poco por esta transparencia distintos modelos de negocio que están detrás de cada una de las partes o de los elementos del gráfico. Hablamos de cadenas de suministro circulares, hablamos de codiseño. Antes de que el producto llegue al mercado, estos dos modelos de negocio. Cuando el producto está en el mercado, hablamos de plataformas para compartir. Ya no queremos, igual, ¿no? En ciudades, yo no quiero tener un coche aparcado en una ciudad como Barcelona, en una ciudad como Madrid. Igual necesito el coche para desplazarme fuera de la ciudad y entonces pues uso BlaBlaCar, otro tipo de plataformas. El producto como servicio. No necesito tener, ¿no? En mi casa o en mi empresa una impresora gigante y comprarla que cuesta un montón de pasta. Eso hace años ya HP y otros productores de impresoras lo que hacen es me venden un pago por copia o pago por uso y ahí tengo un contrato, una licencia. Cuando eso se estropea, pues es el fabricante el que se hace cargo de eso y entonces ahí sí hay, digamos, como, bueno, pues una mayor implicación de las dos partes, ¿vale? El performance como servicio, ya el Rolls-Royce está pagando sus motores, están cobrando, están facturando por hora vuelo, ya no están fabricando motores para vender, están fabricando motores para vender su hora vuelo, con lo cual hay un compromiso del fabricante también en que eso esté funcionando, no solo del producto, del cliente en este caso. Servicios para aumentar su vida útil, ese tipo de cuestiones. Una vez que estoy hablando ya con el cliente o que tengo al cliente delante o que estoy interactuando con él, en el cierre del ciclo de vida, ahí hay distintas formas, ¿no? Ligadas sobre todo a las R's, que hablamos de reusar, renovar, refabricar, revender, reciclar. Pues hay un montón de posibilidades también. Bye. Algunos ejemplos. Hoy tenemos a Adriana de Comodo que nos va a hablar de cómo ellos están apostando por esta economía circular. No me voy a detener demasiado en ellos, pero bueno, yo creo que el ejemplo de Qualf es muy típico, lo conocemos. Too Good To Go, el tema de la comida, de que no haya desperdicio y se pueda sacar un subproducto de algo que seguramente iba a terminar en la basura, pues también es importante. Y aquí un pequeño inciso muy breve en la economía azul, que consideramos que en Nueva Soledad, pues eso, ¿no? Decía, tiene más sentido que nunca, pues por su situación estratégica y por los agentes que están trabajando en ella. La economía azul está muy ligada, tiene otras características, pero de lo que vamos a hablar aquí, o lo que nos interesa hablar aquí, es de cómo esa economía azul y esa economía circular se unen. Si vemos la definición, es muy similar a lo que viene diciendo la economía circular, ¿no? Al final, en nosotros un poco, desde el MIC, lo que venimos trabajando en este ámbito de la economía circular azul es sobre todo en el ámbito marítimo, el problema o el gran problema que está provocando el plástico, ¿no? Al final, lo que estamos viendo es que uno de los grandes problemas de la economía circular
o de los que la economía circular quiere atajar es cómo ese plástico está interactuando en los océanos. Ahí tenéis algunas cifras, el volumen de plásticos. Si a día de hoy el modelo pervive, pues en este estudio pues se duplicará para 2040, con lo cual no es que ya si seguimos haciendo lo mismo se va a duplicar. Entonces, con lo cual la urgencia de hacer algo ya pues se vuelve más importante que nunca, ¿no? Hay la cifra llamativa que en caso de no actuar para el 2050 es muy probable que existan más plásticos que peces en el océano. La solución que se propone desde este estudio, que es de la Fundación Ellen MacArthur, que es una de las referentes a nivel europeo, es apostar por una solución integral, es decir, circular. No vale solo reducir o sustituir o reciclar y no hago nada más, sino que tiene que ser o sea, lo que va a solucionar el problema realmente va a ser una solución integral. Aquí vemos otro estudio de IFREMER, que el 42% de los residuos plásticos del Golfo de Vizcaya pues los residuos son plásticos. Y en este sentido, pues desde MIC lo que hemos estado trabajando en los últimos tiempos, en los últimos meses sobre todo, es en dibujar una nueva cadena de valor que ligue la economía circular con la economía azul, ¿no? La economía circular estaría, digamos, a la derecha y en la economía azul lo que busca es, o lo que incorpora esta cadena de valor circular es que hay unas fases iniciales que ocurren en el mar, con lo cual tiene un componente diferente, sobre todo en su identificación y en su recuperación. Aquí comentar, fundamental la labor de algunos agentes que no están todavía, que están en la identificación, pero sobre todo están en la sensibilización, agentes de innovación social, sobre todo, que están trabajando duro en que eso sea una realidad y que esta cadena de valor pues pueda ser algo más que una apuesta, ¿no? desde el compromiso individual. Algunos de los retos que hemos identificado en este trabajo todavía no es público, con lo cual los resultados como tal no los tenemos, pero sí algunos retos que os comento brevemente. El reto de la recogida. El 80% de los residuos que llegan al mar llegan de los ríos. Entonces, ahí se han identificado distintas tecnologías pasivas, activas, de distinto tipo, porque una de las claves, claro, el medio marino es un medio mucho más inaccesible que si tengo el plástico, tengo el residuo en los contenedores o en los vertederos o donde los tenga que recoger, ¿no? Entonces, ahí uno de los retos está ahí, cómo generar tecnologías que permitan su recogida a un coste razonable. Otro de las claves está en el procesado. El contenedor amarillo actual sí que soluciona en el sentido de que consigue aglutinar un montón de tipos de productos, pero muchas veces para según qué tipo de subproductos que podemos sacar de ahí, a veces el hecho de que haya latas mezcladas con plásticos y tal, lo que hace es desvalorizar todo lo que está ahí, con lo cual hace falta dar un salto técnico desde la recogida hasta el procesado, la selección, la limpieza de estos elementos para hacer sostenible, competitiva su introducción. ¿Por qué? Pues que a día de hoy los procesados, los elementos, los procesos de selección, de limpieza, de procesado de este tipo de elementos incorporan poco valor añadido. Están dirigidos funcionan a precio. Es decir, yo vendo plástico reciclado porque es más barato que el virgen. Entonces, hay una labor que están haciendo los recicladores, los recuperadores de plástico que no se está viendo recompensada porque están haciendo un favor o están haciendo, atajando un problema medioambiental que no puede ser su driver de consumo o que el precio sea ese driver de consumo, ¿no? Y otro elemento importante que hemos visto en el estudio es la importancia de si el producto que estoy fabricando va al consumidor final o va al consumidor empresa, business to business o business to customer. Hemos hecho estudios con más de 50 empresas de Euskadi y de todos los sectores que consumen plástico, son grandes consumidores de plástico y de este tipo de recursos y la realidad es que las empresas industriales que trabajan en el business to customer, en general la automoción, el packaging, todo este tipo de cuestiones, ni en su imaginario colectivo ni en su vocación está apostar por un plástico reciclado porque lo que les está ofreciendo seguramente el plástico virgen es mucho mayor en cuanto a temas de propiedades estéticas, mecánicas y demás. Sí que estoy
sí que estamos viendo que hay como unas tímidas, digamos, o hay un tímido cambio de algunas instituciones o algunas grandes empresas, pero en general ahí, de momento, vemos poco margen de implementación. Sin embargo, en sectores donde el consumidor empieza a tener un papel importante o su capacidad de negociación es importante, sí vemos que se está haciendo una apuesta mayor, ¿no? De hecho, aquí traigo algunos ejemplos, como son en Euskadi, que están en Euskadi, como son Ternua, como son Notox, que son tablas de surf que se hacen en Anglet, Box, son bolsos que se hacen en San Sebastián, que están vendiendo al consumidor que está dispuesto a pagar más por algo que sea sostenible, ¿no? O sea, es un poco una de las claves. Aquí comentaros rápidamente cómo está el mercado. El mercado está en una fase incipiente, no hay mucho conocimiento al respecto, la cadena de valor no está estructurada, es una cadena de valor donde cada agente va haciendo pues, lo que puede o lo que le permite su estructura o su negocio, y sí que hay mucha incertidumbre y falta concienciación, interés e innovación. Entonces, bueno, yo creo que en este momento ya he llegado al límite de mi tiempo. Si hay preguntas, sí os pido que os las podéis poner en el chat, las respondemos al final. Y con este último ejemplo, quiero darle paso a Adriana. Adriana es directora creativa de Comodo. Comodo es una empresa que está en Euskadi, es pionera en economía circular, están haciendo muchísimas cosas, se han transformado de ser una industria química que funcionaba para el ámbito textil a ser uno de los grandes recicladores que está aportando valor con distintos productos. Así que, Adriana, si te parece, cuando quieras, cierro por aquí y te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos, egun on guztioi eta mi esker gaur hona etortzea gonbidatzeagatik. Muchas gracias por invitarme a venir hoy. Hoy os voy a presentar el caso de Comodo, el caso de Correc, del grupo de Correc, que la verdad es que espero que os sorprenda, que os guste y sobre todo, especialmente, que os inspire a aplicar esta innovación, esta tecnología y el intraemprendimiento en vuestras empresas o en vuestro ámbito. Entonces, primero de todo os quiero presentar así en una imagen, en la portada que podéis ver en pantalla, qué es Comodo, ¿no? Podéis ver que es minimalista, que hacemos accesorios de diseño para el día a día, que es la base de nuestra filosofía, y que sobre todo apostamos por la sostenibilidad, una sostenibilidad de 360 grados, es decir, como decimos en el ámbito de la sostenibilidad, de triple balance, que nos importa tanto la sostenibilidad ambiental como la económica como la social. Y bueno, eso lo veremos un poco más adelante y os quiero poner un poco en contexto de cuál es nuestra historia. Primero de todo, vamos a dividir la presentación en 4 partes. Primero contaré el origen, porque me parece fundamental para entender el contexto en el que nos encontramos cuando empezamos con Comodo. En segunda parte, cómo pasamos desde una idea hasta una empresa, porque al final todas las empresas nacen como una idea y en este caso no fue de otra manera. Finalmente, casi para llegar al final, el tercer punto serían nuestros canales, porque canales nos movemos como Comodo, y finalmente nuestra misión y la relación que tenemos con los ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, primero, para comenzar con el origen, es importante remontarnos a los años 50, cuando nació una empresa que, como bien ha dicho Esti, se dedicaba a la industria química textil. Es decir, que sacaba del petróleo una sustancia con la que se hacía un material llamado poliamida, que es con el que se hacen las medias de nylon que se suelen utilizar para vestir las típicas medias negras. Y en el año 2012 lo que pasó fue que se tuvo que cambiar radicalmente el modelo de negocio y decidieron que querían emprender el mundo del reciclaje, ya que ya existían unas máquinas, una serie de maquinaria que era apta para el reciclaje o que se podía usar el resultado del reciclaje para procesarlo y convertirlo en material nuevo. Entonces decidieron, vamos a coger botellas de plástico, envases de plástico del tipo PET, ¿vale? Que es, si alguna vez os fijáis, vais a un supermercado y veis una botella, un envase, que debajo tiene un triángulo, sería el triángulo número 1. Y bueno, lo que se hace con ese PET, con ese material plástico que se llama PET, es poliéster o lámina de PET, que es lo que vamos a ver. Entonces, esta empresa lleva desde el año 2012, facturamos unos 18 millones de euros anuales, tenemos unos 115 empleos directos en todo el grupo, que ahora veremos un poco de qué se encarga. Reciclamos cada día 5 millones de botellas y la convertimos y salvamos 23.000 toneladas de residuos.
Entonces, para ver un poco más lo que hacemos, os he puesto aquí una imagen en la cual se ve cómo lo primero sería coger una botella de plástico. La botella de plástico, si veis alguna cerca, os fijáis, está dividida en 3 partes. Tendríamos el cuerpo de la botella, luego la etiqueta, que es lo que la rodea, y finalmente el tapón. Cada una de esas partes suele ser de diferente material. Entonces, nosotros lo que hacemos es lo trituramos y lo convertimos en lo que podéis ver en la primera imagen, pues no sé, creo que se ve aquí, la primera imagen, que sería escama, eso se llama escama. Entonces, la escama, en esa escama se suele mezclar el cuerpo de la botella, la etiqueta y los tapones. Y en una balsa de agua lo que se hace es dividir. En la parte inferior se quedaría el PET, en la parte central se quedarían las etiquetas y en la parte superior se quedarían los tapones. Por eso muchas veces habéis visto que se hacen campañas de recogida de tapones. Los tapones tienen mucha densidad, son un material muy bueno y entonces se suelen hacer recogidas aparte de las botellas o de cualquier otro tipo de plástico. Pero bueno, lo que nos interesa ahora sería el cuerpo de la botella, lo que sería el plástico PET, que es lo que podéis ver en la primera imagen y que se recicla en la fábrica Ecopet, que es parte del grupo Ecorrec, y que luego se convierte en 2 materiales muy diferentes. Ambos materiales que veis en las imágenes vienen de la escama, no es un proceso lineal, sino que de la escama sale la lámina, que es ese rollo que veis ahí, y de la escama sale la fibra de poliéster. Entonces, lo primero que se hace es ese plástico se derrite, se funde, pasa por una extrusora y luego pasa por una serie de maquinarias que le dan esa forma de lámina que veis ahí. Es una lámina que cuando es para usos de no alimentación suele ser un 100% reciclado, es decir, que viene directamente de las botellas, se recicla, se le da el color y ya tendríamos el material final, pero cuando hablamos de alimentación, que es para lo que trabajamos sobre todo, lo que se hace es un 90% reciclado. ¿Por qué un 90% reciclado? Pues porque el plástico que va a estar en contacto con la comida, que técnicamente se llama food contact, tiene que ser virgen o que tenga la certificación food contact. Virgen quiere decir que venga del petróleo. Es decir, que nos quedaría, imaginaos que como si fuera un sándwich, ¿vale? Entonces, la capa interior del sándwich es la más gruesa de todos. Entonces, tendríamos la capa reciclada, que es un 90%, y un 10%, que sería lo que está en contacto con las superficies y con la comida, que eso sería, pues eso, un 10% y sería food contact o virgen. Entonces, ¿por qué hago esta diferencia entre proveniente del petróleo y food contact? Porque hay una serie de plásticos, hay una serie de botellas que se llaman preformas, que es antes de que la botella se convierta en botella, que eso es de un material puro, de muy buena calidad y que puede llegar a certificarse para usarse para food contact, ¿vale? Es decir, nunca han sido utilizadas, esa botella nunca ha sido utilizada, sale directamente de la fábrica porque tiene algún tipo de problema, tiene algún tipo de deformidad y nosotros lo que hacemos, lo reciclamos y lo convertimos en esta lámina. Y luego, otro proceso que es totalmente diferente sería el cómo tenemos de la escama la fibra. Entonces, para hacer ese proceso, lo que se hace es la escama se derrite, también se le echa un colorante, depende, puede ser en el caso del neodollín, y lo que pasa es con una especie de colador gigante que tiene 50.000 agujeritos tan finitos como un pelo, ¿vale? Imaginaos, miraros un pelo, pues de ese tamaño es cada uno de los agujeritos. Y por cada uno de esos agujeritos sale un hilito de poliéster, que eso lo que se hace es que se lleva el proceso y acaba siendo una especie de pelo lacio, que eso luego posteriormente hay que rizarlo para que se asemeje a una fibra natural y se pueda hilar. Y luego lo que nosotros hacemos es cortarlo en, bueno, lo que se le llama en corte fino, que es para tejidos no tejidos, que serían los fieltros y demás, porque esto se utiliza principalmente para el sector de automoción. Es decir, que vosotros cuando vais a vuestro coche y miráis el maletero, todo lo que aparece en el maletero, todo lo que serían estas cosas así como rugositas, este pelito que hay, suelen ser unos 15 kilos de botellas de plástico. De cada botella de plástico, para que os hagáis una idea, si miráis algún día muy de cerca el maletero del coche y veis así un hilito fino, vale, pues de cada uno de esos hilos, de cada botella, obtenemos unos 20 kilómetros. Entonces pasamos al siguiente punto, que ya hemos visto un poco la parte más industrial, más, ¿no?, cómo se hace el proceso de reciclaje, y ahora os quiero hablar un poco de cómo entramos en la línea de innovación y de descubrir, oye, ¿por qué tenemos esta relación, ¿no?, con toda la parte de la sostenibilidad de la moda y demás? Y es que empezamos viendo nuevas maneras de obtener materia prima, una materia prima reciclada, de seguir aportando a ese ciclo circular, ¿no?, de creamos una materia que posteriormente se pueda reciclar, que es un punto que no he comentado antes, pero por ejemplo todos nuestros residuos que son de poliéster, luego tenemos una serie de maquinarias que los reciclan y los volvemos a meter en el proceso, por eso
nos consideramos una empresa de economía circular porque aprovechamos nuestros residuos. Entonces, aprovechando toda esta tecnología que ya teníamos, empezamos a salsear y este es uno de los proyectos que salseamos, que es un proyecto LIFE, que es un proyecto europeo, en el que lo que hacíamos era las plantillas de los zapatos, reciclarlas para convertirlas también en un pequeño porcentaje en parte de los maletero de los coches. Y luego, por otro lado, digamos, este proyecto que se llama EcoCoopera, que seguro que Coopera, la empresa os suena, si sois de aquí de Guipúzcoa, Vizcaya y demás. La empresa es vizcaína, está en Vizcaya, y lo que hacen es reciclar ropa, el contenedor blanco, que se le llama el contenedor textil. Entonces, ellos lo que hacen es cogen toneladas y toneladas de ropa cada día y tenían un problema, y era que tenían mucha ropa, que es de poliéster, y que ellos no podían reciclar, porque sobre todo en la parte de los vaqueros, de los algodones, es mucho más fácil, pero no había un uso real para la parte de poliéster. Entonces dijimos, vale, pues vamos a hacer un proceso de investigación para ver de qué manera nosotros podemos aprovechar ese poliéster para nuestro proceso. Pero nos encontramos con un gran problema que hay en la industria textil, y es que actualmente es verdad que muchas fibras se hacen 100% de poliéster, pero muchas se hacen de una mezcla, por ejemplo, de poliéster con algodón, poliéster con poliamida, y eso implica que sea imposible o casi imposible de reciclar mecánicamente. Porque cuando hablamos de reciclaje, me imagino que os sonará que hay diferentes tipos de reciclaje. Está el reciclaje mecánico, es el reciclaje químico y la revalorización energética. Entonces, dentro del reciclaje mecánico, si dos materiales son diferentes, no se pueden reciclar juntos. Solo se podría hacer en el reciclaje químico, que es cuando las moléculas, en este caso los monómeros, se separan para reciclarse. Para hacerlo muy sencillo, porque me imagino que aquí mucha gente no será técnica y dirá, a ver, esta mujer, ¿de qué me está hablando? Imaginaros, ¿vale?, que yo hago una masa de harina para hacer espaguetis, ¿vale? Y hago un espagueti muy largo, una especie de fideo enorme. Entonces, cuando yo quiero reciclar ese fideo, lo que hago es cortarlo, ¿vale? Lo corto y entonces me quedan 2 fideos. Y con esos 2 fideos puedo volver a hacer otra ensalada. Luego, para volver a reciclarlo, lo vuelvo a cortar. ¿Y cuál es el problema? Que llega un momento que ese fideo es tan corto que no se puede hacer nada con ello. Eso es lo que pasa en el reciclaje mecánico. ¿Qué pasa en el reciclaje químico? Que ese fideo, lo que pasa es que cuando ya se ha cortado muchas veces o cuando se quiere reciclar químicamente, esos químicos lo que hacen es, por un lado, sacar la sal a un lado, la harina a un lado, el agua a un lado, y entonces así se separan todos los elementos y con esos elementos que han salido podemos volver a hacer de nuevo un fideo. Esa sería la diferencia entre el reciclaje mecánico y el reciclaje químico. Y entonces, en este caso, dijimos, mediante el reciclaje mecánico, que es lo que hacemos aquí en Ecorec, no podemos hacer esto. Y nos trajo esa enseñanza de que cuando son 2 materiales diferentes los que se juntan, no es posible. Y eso nos serviría para más adelante, como podéis ver en los orígenes de Comodo. Entonces, dijimos, estamos explorando mucho este sector textil, nos está gustando, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Y nos dimos cuenta que cuando hablamos de botellas recicladas, hay un gran desconocimiento de lo que se hace con las botellas recicladas, porque todos llegamos al punto de separación. Es decir, yo me tomo un refresco, me tomo algo, lo echo al contenedor amarillo y una vez que está en el contenedor amarillo, yo no sé qué pasa. ¿Para qué sirve eso? Entonces nosotros dijimos, pues queremos quitar de la cabeza esa imagen de que un material reciclado, una botella reciclada es lo que estamos viendo en pantalla, que es manualidades y demás, y que lo que se puede hacer es algo mucho más chulo. Y así fue como nació la idea de como el convertir esa imagen que tenemos de botellas de reciclado en algo mucho más de diseño, siempre diseño sostenible. Entonces aquí podéis ver todo lo que veis sobre la mesa, a excepción del cuaderno y lo que está al lado del móvil, que está hecho con los tapones, está hecho a partir de botellas de plástico recicladas. Obviamente los ordenadores y el atrecho no, pero el resto de materiales, pues los botones y más, estarán hechos en 3D. Es decir, que hemos pasado de esta imagen que tenemos de los materiales reciclados, que es pues todo tipo de manualidades, a algo mucho más minimalista y de diseño, como sería lo que podemos ver en pantalla. Entonces dijimos, bueno, queremos hacer cosas que sea utilizando esos materiales que cada día reciclamos y que sirvan para cada día, manteniendo nuestra filosofía de que luego todo ello se pueda reciclar. Por eso, todos los productos que veis están hechos de monomaterial. Quiere decir que todo viene o del PET o del poliéster, que al final es lo mismo y se recicla de la misma manera, incluidos, por ejemplo, la parte plástica de los bolígrafos. Entonces, ¿cuáles son nuestras 3 patas más importantes y fundamentales? Por un lado, lo que queremos hacer es aprovechar todo el entorno local, toda la economía local,
para crear este proyecto y, de hecho, desde el principio hemos estado trabajando con proveedores locales para conseguir desarrollar todos nuestros proyectos. Por otro lado, la confección de nuestros productos se desarrolla en empresas de integración social y también colaboramos con diferentes proyectos que aportan a diferentes causas también relacionadas con la sociedad. Y luego la sostenibilidad por la parte que os he comentado, que todo lo hacemos a partir de las botellas de plástico recicladas y que a su vez todos los productos luego se pueden reciclar. Antes os he comentado que existe la posibilidad de todos los residuos que tenemos se reciclen. Esto se aplica a absolutamente todo lo que tenemos en Ecomodo, incluso cuando, por ejemplo, cortamos una pieza y sobra una tira de tela, todo eso se puede reciclar. Y entonces pensamos, pues no nos vamos a simplemente crear productos de diseño que sirvan a las personas y luego cuando termine su vida lo tenga que echar a la basura, sino que vamos a aprovechar y vamos a generar nosotros nuestro propio sistema de recogida. Entonces dijimos, pues un Ecomodo dura muchísimos años porque está pensado, y al final el primer pilar de la sostenibilidad es el reducir, el reutilizar, ¿no? Entonces dijimos, partiendo de la base que van a durar muchísimos años, luego queremos que independientemente de a qué nivel esté el gobierno o demás en el tema de reciclaje, se pueda reciclar. Entonces, lo que ofrecemos es un sistema de retorno en el cual el cliente luego nos devuelve esa botella, ese producto que está hecho a partir de botellas y nosotros ese producto lo reciclamos en nuestras máquinas y volvemos a generar nuevos productos. De esa manera se mantiene un proyecto de economía circular y, por supuesto, eso no lo hacemos gratuitamente, sino que cuando el cliente nos devuelve el producto, nosotros le damos un vale de descuento pues para que se pueda comprar otro y siga, ¿no?, ese círculo que es tan importante para nosotros. Y luego, por otra parte, para hacerlo aún más personal, os he puesto ahí un ejemplo, lo que hacemos también es personalizar todos los productos, los de fieltro por un lado y por otro lado también las bolsas y demás, para que sea algo mucho más cercano. Aquí podéis ver el ejemplo que aparece en la imagen de una chica con un gato y es porque muchas veces cuanto más cariño le tenemos a algo, mejor lo tratamos y queríamos demostrar toda esa conexión. Os voy a enseñar aquí un ejemplo. Esta funda que hicimos a Surf Santori tiene aquí también el logo, espero que se vea bien, el logo hecho también a láser. Veis que queda como en 3 dimensiones. Entonces, ese era un poco el concepto, ¿no?, que queda algo mucho más personal y nos dé más, además de ganas de cuidarlo más posibilidades. Y entonces, respecto a nuestros canales de venta, lo que hacemos principalmente son 2 cosas. Por un lado, tenemos un servicio de Business to Customer, es decir, todos estos productos los creamos para que las personas los puedan comprar a través de una página web, Instagram y demás, que es nuestro canal principal, que es donde la mayor parte de la gente nos conoce. Y luego, por otro lado, y el que relacionado con esto, también vendemos en 20 tiendas en toda la península, que casi se salta. Podéis ver aquí nuestros productos, se ven en una esquina pues las tote bags, los estuches y todo. Y luego, por otro lado, lo que ahora mismo es el grosso de nuestro modelo de negocio sería todos nuestros productos que son business to business, es decir, productos que hacemos personalizados para empresas. Hacemos un montón de proyectos. Hace poco hicimos este proyecto con Ibiza que consiste en reciclar, por ejemplo, las botellas de sus empleados y convertirlas en materia prima para nuestros productos. Y entonces lo que hicimos fue los empleados reciclaban y luego nosotros generamos cuadernos y demás a partir de eso. Y la verdad es que es muy chulo porque sirve muy bien para concienciar de que todo eso que echamos a reciclaje sirve para algo y que acaba siendo igual un bolígrafo o un cuaderno que vas a utilizar. Entonces, esta es otra de nuestras grandes fuentes de ingresos. Estos son algunos de las empresas con las que hemos colaborado para ello o a las que les hemos hecho este tipo de productos. Y ahora quiero entrar en otra parte, que es nuestra misión y nuestra relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos parece fundamental y que lo intentamos transmitir mucho a través de las redes sociales, pero que muchas veces igual en este tipo de charlas como que tiene menos importancia porque suele ser más un perfil empresarial, ¿no? Pero me parece fundamental porque hoy en día tener los ODS integrados es fundamental en cualquier empresa, ¿no? Un poco nos hablaba esto de la importancia, ¿no?, de la sostenibilidad transversal en todas las empresas, y es que va a llegar un punto en el que aquella empresa que no sea sostenible va a dejar de existir porque el cliente no la va a querer. O sea, va a ser algo mínimo, vaya. Entonces,
Eso, ya conocéis los objetivos de desarrollo sostenible, estos 16 puntos. Podéis profundizar tranquilamente a través de las redes sociales. Y nosotros nos dimos cuenta de que, aunque es verdad que a través del sector de la moda podemos aportar en muchos aspectos diferentes, hay uno que a nosotros nos toca especialmente la vena a nivel personal, de equipo y demás. Vivimos en San Sebastián, que es una ciudad de costa, y toda la parte que tiene que ver con el entorno marino, que es la parte relacionada con la economía azul, es algo que nos apasiona, que nos importa muchísimo, que estamos siempre metidos en esos aspectos. Participamos en un montón de recogidas, de eventos, y por eso la nueva colección y lo que a partir de ahora va a acontecer va a tener aún más relación con este PET marino. Nosotros hasta ahora, los productos que hacemos en un porcentaje, siempre metemos, o siempre que podemos, metemos botellas que vengan del mar, porque son unas botellas que en un pequeño porcentaje se pueden meter y pueden ser de materia prima. Pero es verdad que están muy desgastadas y hay que saber escoger bien cuáles son el plástico adecuado, porque si metes uno que no es, pues puede fastidiar el proceso. Entonces, hasta ahora metíamos un porcentaje, era algo muy manual, muy voluntario, ¿no? Que nos gustaba mucho porque así sabíamos que aquello que sacábamos de las recogidas, que este año no se habían podido hacer tantas, pero hasta ahora hemos estado haciendo un montón con un montón de entidades, ONGs y demás, llegaban a buen puerto, porque al final tú lo echas a un contenedor amarillo y no te aseguras al 100% que se va a llegar, porque igual una botella acaba en otro proceso porque el sensor se ha podido equivocar. Entonces dijimos, no, esto lo vamos a llevar directamente a nuestro ámbito, lo vamos a llevar directamente a la fábrica y vamos a aprovecharlo. Entonces, siguiendo un poco esta manera de pensar, nuestra nueva colección, que esto es spoiler total, todavía no ha salido, pero os invito a el domingo pasaros por nuestras redes sociales, ya que vamos a tener una sorpresa muy, muy guay relacionada, pero es algo un pequeño adelanto. Y es que toda nuestra nueva colección va a tener una relación muy, muy, muy estrecha con el mar, va a tener un gran aporte del mar, aunque no sea igual un aporte natural, es un aporte que es nuestra responsabilidad y que también tenemos que tener en cuenta, ya que todos vivimos del mar. La mayor parte del oxígeno que respiramos, muchas veces sale el tema de los bosques y demás, pero gran parte del oxígeno proviene del mar. Entonces es súper importante cuidarlo, es súper importante generar modelos de negocio que lo tengan en cuenta y que lo implementen de una manera u otra, y para nosotros también es fundamental. Bueno, como os comentaba, yo soy Adriana Bilbao, os dejo aquí una tarjetita con mis redes sociales, con mi email de Ecomodo, y cualquier duda estaré encantada de atenderla, encantada de comentarlo. Y nada, seguidnos por Ecomodo, seguidnos por las redes personales de cualquiera de las personas que trabajamos aquí. Si os interesa el marketing, nuestra compañía de marketing siempre publica un montón de cosas relacionadas con el marketing y los ODS. Nuestra compañera también suele publicar cosas sobre emprendizaje y economía circular, economía azul. Entonces os animo un poco a seguirnos la pista, os animo mucho a conectar, y que si os inspiramos o creéis que en algún momento puede generar sinergias, pues eso, conectarnos tranquilamente. Y muchísimas gracias a Barso Aldea por la invitación a este evento, y espero que hayáis disfrutado muchísimo y sobre todo os haya inspirado. Muy bien, Adriana, pues es que ricasco. Muy inspiradora tu ponencia, a mí sí me ha inspirado, me ha gustado un montón. Creo que has transmitido muy bien lo que hacéis. Así que, si os parece, estamos muy bien de tiempo, o sea que tenemos un ratillo para, si hay preguntas, si hay cuestiones que se quieren compartir, pues adelante, podéis usar el chat, o si alguien quiere pedir la palabra, pues también le podemos dar paso. Bueno. Voy a aprovechar, mientras salen las preguntas, voy a aprovechar para compartir y comentar cuáles son los siguientes pasos del proyecto. Voy a pasaros un pequeño cuestionario por el chat, creo que todos lo podéis ver. Lo que queremos es un poco recoger vuestras impresiones de lo que habéis visto hoy, igual también de lo que habéis podido ver en el webinar anterior. Si no habéis estado, no pasa nada, los materiales están disponibles. Porque al final lo que comentábamos al inicio, ¿no? Eredu Akeiken es un proyecto que está construyendo un modelo
de nuevas economías y nuevas formas de hacer empresa con la persona en el centro en Oarsoaldea y queremos contar con vosotros. Entonces, sí os pedimos a los que estéis conectados que, bueno, cojáis un minutito, nos va a llevar mucho tiempo, un par de minutos como mucho, para responder a la pregunta, ¿vale? A la pregunta, al pequeño cuestionario. Nos pregunta Ollana, creo que esta pregunta es para Adriana. Nos pregunta Ollana de Bilbao Ekintza, si no es así, Ollana, me corriges, ¿de dónde se consiguen las botellas si trabajáis? Pregunta Ollana, Adriana, bueno, lo voy a leer en euskera, que es como lo ha escrito. Nondik lortzen dituzue plastiko botilak eta ekoenbesekin lan egiten dezue? Vale, bi hizkuntzatan erantzuten dut? Bai, nahi dezuna. Vale. Oraintxe bertan ez dugu lan egiten ekoenbesekin, egiten dugu lan enpresa txikiekin, Espainia osoko enpresa txikiekin, egiten dutena dana batez ere jaso enpresetan eta beste lekuetan, hala ere, Espainia mailan uste biziklatzen dugula erena edo horrelako zerbait, botilen erena, biziklatzen diren botila erena. Baina hori, ez dugu ekoenbesekin lan asko egiten, zeren beraien presioak azkenen gu tonak erostu ditugu. Nahiko garestiak dira. Orduan, beste enpresa familiarretan dakagu gure erosketa taldeak eta. Comentaba que actualmente no compramos casi a Ecoembes porque trabajamos principalmente con pequeñas empresas familiares que lo que hacen es recoger las botellas en ya sea polígonos, escuelas, empresas y que lo que hacen luego es nos las venden, ya que actualmente nosotros compramos las botellas en una especie de balas, que son unos cubos que se paga por tonelada y la tonelada de Ecoembes es bastante más cara que las de las pequeñas empresas. Espero haber respondido a tu pregunta y si no, encantada de leerte. Eso es. Bueno, pues no sé si hay más preguntas. Si no hay, como son las 12 en punto, si os parece eso, Ollana, te da las gracias, le ha respondido a su pregunta. Es que recasco a ti, Ollana, también por participar. Bueno, lo comentado, si os parece, antes de cerrar la sesión, nos rellenáis, por favor, el forms para saber un poco pues, por dónde tirar, el interés que podéis tener. Si no tenéis interés, también lo podéis rellenar porque podemos tener así información al respecto. Leire también nos dice por aquí que conceptos inspiradores de Astaro Fundazioa. Es que recasco, Leire, por participar. Vosotros también hacéis cosas muy inspiradoras, es que recasco. Y nada, pues daros las gracias a los que habéis estado ahí, a Oarsoaldea por permitirnos estar otro ratito compartiendo este webinar. Y no sé, Bea, si quieres añadir alguna cosa. Bueno, sí que he visto en el chat que hacen referencia a la empresa Ternua, también como modelo de empresa que hace muchas cosas en el ámbito de la economía circular. Bueno, al final, es verdad, no hemos puesto ejemplos. Sí lo he puesto, A Richu González comenta, pero luego dice, ara, oraintxe jarri dut Ternuan adibidea. Aparece después, sí lo he puesto el ejemplo de Ternua. Quiero decir que tampoco pretendemos aquí recoger todo. Seguro, además, que se hacen muchas más cosas, incluso de las que nosotros sabemos. De alguna manera, desde el conocimiento que tiene MIC, pues ha puesto algunos ejemplos para que sean inspiradores. Nos consta también que en nuestra comarca hay agentes como Mater, por ejemplo, que también tiene un proyecto Plastifis, creo que se llama, pues que es verdad que no lo hemos puesto aquí, también podría ser un ejemplo inspirador. Eso quiere decir que todavía tenemos más camino que recorrer y podemos hacer más talleres contando las cosas que se hacen, ¿no? Que se hacen aquí también a nivel de territorio. Entonces, bueno, hemos querido traer algunos casos, algunos ejemplos y todos los que podamos identificar más, pues mucho mejor. Y si estos agentes y estas empresas se quieren sumar con nosotros a trabajar, pues estaremos encantados. Sin más, yo daros las gracias tanto a Esti como a Adriana, ha sido muy interesante
y nada, y a todos los demás pues también por haber participado y por haber respondido. Mila esker denoi, gure deiari erantzuna emateagatik, eskerrik asko. Oso ondo. Eskerrik asko. Agur. Agur.